tardes a todos los presentes y los que están online también. Quería compartir unos versículos que están en Mateo 14, 23, 32 y es un episodio muy conocido y que vamos a leerlo en un momentito. Dice que despedida la multitud, subió al monte, habla de Jesús, a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca con los discípulos estaban en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, los dos, se calmó el viento. Bueno, en este pasaje no me voy a centrar en el milagro de Jesús, aunque para mí fueron dos milagros. Primero porque anduvo sobre el mar, pero también porque calmó el viento, porque era un viento que azotaba las olas, que iban en sentido contrario remando, y que cuando subió Jesús y Pedro se calmó. Eso es una intervención de Jesús para mí, ¿no? Pero bueno, él ejercía su poder sobre la naturaleza. Pero bueno, él venía, además de hacer el milagro de alimentar miles de personas con unos panecillos y unos pececillos. Venía de allí, hacía unas horas. Y bueno, le vemos resucitar muertos, sanar todo tipo de enfermedades, ciegos que veían, paralíticos que andaban, ¿no? Pero eso, no me voy a centrar en el milagro de Jesús, tampoco me voy a parar en la actitud espontánea de Pedro, porque era muy emocionado, ¿no? Jesús hizo ese milagro porque no tenía un helicóptero ni un fueraborda que lo acercara a la barca, pero Pedro no tenía esa necesidad de andar sobre las aguas, pero era así muy impulsivo, ¿no? Y dijo: Señor, si eres tú, que yo vaya también, ¿no? Bueno, pues ven, le dijo Jesús, ¿no? Pero yo creo que actuaba así a veces sin pensar, era su carácter. Y bueno, pero me quedo para mí con la parte que para mí es la que más me gusta, y es cuando a Pedro le falla la fe y empieza a hundirse, ¿no? Jesús se había situado cerca de él y no permitió que se hundiera. Le asió, le quitó del alma, ¿no? Y esto me hace ver la realidad que tenemos, que Jesús no va a dejar que nos hundamos, que tenemos un Dios que va a nuestro lado y que nos cuida. Y eso es lo que más me gustó de este pasaje, porque eso, cuida de nosotros y está a nuestro lado, aparte que tenemos al Espíritu Santo dentro, ¿no? Tenemos también a Jesús al lado y podemos orar. Señor, gracias porque vemos tu mano en nuestra vida, nos cuidas de tus hijos, de tu pueblo, Señor, de tu iglesia. Gracias, Padre, por esta reunión de jueves, Señor. Gracias por las oraciones que vamos a hacer. Gracias por la palabra que vamos a escuchar. Tú nos vas a edificar como siempre. Señor, trae fe a nuestro corazón. Aviva el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, Señor. Que sigamos viendo tus milagros en nuestra vida, a nuestro alrededor y en nuestra iglesia, Señor. Padre, que tú multipliques tu pueblo aquí, Señor, que nos uses para hacer esa obra aquí en Monteporreiro que tú tengas pensado hacer, Señor. Nos ponemos en tus manos y agradecemos, Señor, este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.
También a los que nos ven a través de las redes, les invitamos a que participen y puedan deleitarse con nosotros en la búsqueda de Dios. Quisiera compartir hoy algo que titularía Debemos pensar en la verdad. Debemos pensar en la verdad. Y Dios nos dice en Filipenses 4:8, es un versículo que todos conocéis, creo, y sin duda creo que sí. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y el apóstol en esta epístola de Filipenses le da a los creyentes, quiere darles ánimo, a pesar de que él está en arresto, ¿no? En arresto domiciliario por los romanos, ¿no? Él podía estar triste, podía estar afligido, sin embargo transmite a través de esta carta, como hemos dicho en otras ocasiones, transmite pues fe, ¿no? Y incluso le da ánimo, ¿eh? A los habitantes de Filipos, que es la ciudad en la que él se dirige, los creyentes de Filipos. Y empecemos en esta lista de todo lo que debemos pensar, ¿no? Dice, en esto pensad. Pues vamos a empezar por considerar la primera oración gramatical de este grupo, de este versículo. Dice, todo lo verdadero. Por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, y al final dice, en esto pensad, y el Dios de paz estará con vosotros. Y todo lo verdadero quiere decir todo aquello referente a la verdad. Estamos llenos de mentiras. Constantemente a nuestra mente, incluso los medios de comunicación muchas veces traen cosas que en realidad no son del todo ciertas, que tienen un sesgo de mentira, ¿no? Y son manipuladas. Incluso se habla de la manipulación de los medios de comunicación, ¿no? Que uno pues manipula hacia su lado, el otro manipula hacia el otro lado, ¿eh? Pero la verdad es difícil a veces de distinguir en nuestro mundo, en nuestra civilización, ¿no? Entonces, la Biblia nos dice que pensemos en todo lo verdadero. Y esa verdad, como sabemos, los creyentes se encuentran en la palabra de Dios de una forma especial, aunque muchos digan que es una fantasía, que si es una invención humana, etcétera, que si las historias que se nos cuentan de los milagros de Jesús pues son una exageración, incluso hay quien dice que es una parábola, en realidad, que no pasó, pero que es un ejemplo. Bueno, en fin, muchísimas cosas, ¿no? Pero Jesús mismo nos dijo en Juan 17:17, pidiendo por los creyentes, él estaba a punto de morir, es la oración final por sus discípulos, y dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y tenemos que comprender la importancia de entrenar nuestra mente, ¿eh? Para pensar en lo que es verdadero y real. A veces, insisto, nos llenamos de mentiras. Yo esta tarde he tenido que luchar muchísimo hasta que vine aquí, ¿eh? ¿Por qué? Porque se me metían cosas en la cabeza que no eran precisamente muy edificantes, ¿no? Y sin embargo la Escritura nos dice que debemos
pensar en lo verdadero, ¿no? Lo real. ¿Es real lo que nos viene a la mente? ¿O es fruto de nuestro pesimismo, de nuestro malestar? ¿O puede ser fruto de nuestra forma de ser, ¿no? Pero lo que Dios quiere es que pensemos la verdad objetiva y tamicemos, ¿no? La mente tiene que ser como una red, ¿no? Que deje pasar los pensamientos verdaderos y los falsos fuera, ¿no? Por eso debemos centrarnos en la palabra de Dios. Lo hemos escuchado un montón de veces, pero y a veces no es fácil, ¿no? de aplicar, pero es lo que tenemos que hacer, ¿no? Tenemos que buscar lo que dice la Escritura, centrarnos en la palabra de Dios e incluso memorizarla. Yo no sé si cada uno de los que estamos aquí memorizamos algún versículo por lo menos una vez a la semana, ¿no? Se dice que los creyentes de Corea del Norte, por ejemplo, o de los países perseguidos, que no les queda más remedio que memorizar la palabra de Dios, la tienen que tener dentro, porque si no, no pueden leerla. Si se te pillan con una Biblia, te matan, ¿no? O te llevan a la cárcel, y incluso te torturan, ¿no? Y tenemos un privilegio de poder memorizar la Biblia, ¿no? Porque es nuestra mejor arma, ¿no? Para defendernos de todos los pensamientos falsos que sin duda van a venir a nosotros, ¿eh? Hay un enemigo de nuestras almas que está empeñado en que pensemos lo peor, ¿no? Es que me va a pasar esto, es que... Bueno, ¿realmente es así o te lo estás pensando tú, ¿no? Entonces, por eso es bueno buscar las promesas de Dios, ¿no? Buscar que Dios nos haga entender a través de su palabra lo que piensa Él de cada cosa, ¿no? Es saludable, ¿verdad? Y cuando las circunstancias, por ejemplo, cuando las circunstancias no se desarrollan como nosotros pensamos, es muy normal que pensemos, bueno, es que Dios se olvidó de nosotros, ya sea como iglesia, ya sea como personalmente, ¿no? Dios se ha olvidado de mí. Bueno, ¿y dónde dice eso de que Dios se olvidó de ti? Debemos ver que, o sea, aferrarnos a la verdad, porque Dios siempre interviene en el momento oportuno. Amén. En que no es el momento que nosotros consideramos oportuno, sino cuando Él considera que es oportuno, que es diferente. Y a veces tarda en responder. Incluso parece, como dije antes, que se ha olvidado de nosotros. Podemos llegar a pensar, estar convencidos y convencidas de que eso es así. Sin embargo, nos podemos preguntar, y yo estos días me lo pregunté, ¿por qué Dios permitió que su pueblo estuviera esclavizado tanto tiempo en Egipto? Nosotros tenemos pruebas limitadas, de tiempo limitado, pero aquello era exactamente 430 años, ¿no? Que estuvieron esclavizados en Egipto y, caray, cualquiera diría que Dios estaba con ellos, ¿no? Es una pregunta que nos podemos hacer. Sin embargo, incluso puede aparecer esta pregunta cuando la vida se nos hace larga, por problemas,
Recuerdo cuando, hace años de convertido, pues la vida se me estaba haciendo pero muy pesada. Llegó un momento en que se me hacía pero súper pesada y decía, consideraba a aquellos que habían llegado ancianos como héroes. Decía yo, esta gente es una heroína, un héroe, porque vivir todo esto tanto tiempo. O cuando la espera pesa, ¿no? Cuando vemos que esperamos y esperamos y no, parece que no pasa nada. Cuando sentimos que Dios escucha, efectivamente, pero que no actúa todavía y nos desesperamos. Bien, pues esos pensamientos hacen que desconfiemos de Dios, que no lo amemos. Una de las cosas que hizo Sennacherib cuando invadió Jerusalén con el rey Ezequías fue decirle: ¿y por qué Dios os tiene ahora aquí rodeados de ejércitos más poderosos que los vuestros? ¿Es que acaso no es Dios, ese Dios el que nos hizo os hizo tal y tal cosa? Entonces el pueblo empezó a desmayar. ¿Por qué? Porque el diablo actuó a través de el siervo de ese rey y quería hacerles creer que efectivamente Dios era un Dios malo, ¿no? Una mala persona, entre comillas. Y bueno, podemos llegar a pensar eso, ¿no? Podemos llegar a pensar que, bueno, que como Dios no actúa en las cosas tal como nosotros las vemos, pues que Dios pues que no se interesa, no nos quiere, no es verdad que Dios nos ama. Entonces, por eso debemos pensar en la verdad, porque Dios no se olvida que el tiempo sea largo. A través de los profetas vemos cómo Dios, sabemos que el pueblo estaba prisionero, ¿no? En Babilonia o en aquellas tierras, y cómo Dios pues le dice: Israel, no te he olvidado, ¿no? Y bueno, Dios no se olvida, ¿no? Aunque el tiempo sea largo. Pero fijaos que en aquellos 430 años Dios permitió que generaciones enteras nacieran, vivieran y murieran en la opresión, sin apenas salvación, o sea, sin aparente salvación. Pero Dios tenía sus planes. Dice la Biblia en Éxodo 2 que Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto. ¿Qué pasa? ¿Que Dios hasta ese momento no había oído su gemido y no se había acordado de su pacto? Creo que es un énfasis del escritor para decir que en ese momento fue cuando Dios empezó a contestar. Pero no quiere decir que en los momentos anteriores Dios no oyera el gemido y Dios no se acordara de su pacto. Y Dios estaba viendo lo que estaba pasando. Pero significa que Dios intervino en el momento exacto. Él tenía su plan. En nuestra vida también hay procesos que parecen interminables. Pero el silencio de Dios nunca es que Él nos abandone. A veces es preparación para algo nuevo. Y Dios usa los lugares difíciles para formar nuestro corazón. Egipto, para los del pueblo de Dios, fue un lugar de dolor, sí, pero también fue el lugar donde Israel aprendió a clamar, aprendió a depender de Dios, aprendió a reconocer que su fuerza no era suficiente, que seguramente se creían autosuficientes y el pueblo especial de Dios.
Y en Egipto, Israel descubrió que necesitaba un redentor, alguien que los liberara del yugo egipcio. ¿Y qué pasa? Pues que con nosotros, pues que tal vez tú tengas tus propios Egiptos, ¿no? Cosas que no vemos que cambien, cosas que, en fin, que nos afligen. Pero en ese proceso descubrimos también, como dice aquí, aprendemos a clamar, ¿no? Aprendemos a depender de Dios, aprendemos a reconocer que no somos, aunque somos especiales para Dios, no somos alguien que nos merezcamos lo mejor, ¿no? Y hay cosas que solo se aprenden en el desierto. Hay oraciones que solo nacen cuando Dios te está apretando las clavijas. Y hay liberaciones que solo llegan cuando ya no podemos más. Y Dios transforma esa opresión, la transformó en algo que identifica al pueblo de Dios. El pueblo de Dios dice, Dios nos sacó con mano poderosa. Es decir, ellos reconocían que pasaron todo eso, pero que Dios los sacó con mano poderosa. Y lo que fue una vergüenza se convirtió en un testimonio para Israel, ¿no? Y lo que fue esclavitud se convirtió en un recuerdo de que Dios estaba actuando en su gracia. Lo que fue llanto se convirtió al final en canto. Y así actúa Dios, no borra nuestro pasado. A veces nos hace pasar por procesos difíciles, pero los usa para cumplir su plan en nosotros. Acordémonos de José, el del Antiguo Testamento, ¿verdad? Metido en una cárcel, abusando de él, pero vemos cómo Dios le cuidó a pesar de todo eso, ¿no? Cómo Dios le fue cuidando y dirigiendo hasta llegar a ser después del faraón el máximo responsable del país. Dios lo estaba preparando para fortalecerlo y que fuera una persona nueva. Y en ese proceso también el pueblo de Dios se multiplicó. No lo podría haber hecho en su propia tierra, en Israel. ¿Por qué? Porque estaban los cananitas, tenían carros de hierro, de aquella pues era lo máximo de la ingeniería bélica, y el pueblo de Dios no tenía nada de eso, ¿no? Entonces iban a ser derrotados. Dios permitió que un tiempo estuvieran allí en Egipto para poder reproducirse, para poder aumentar como pueblo y llegar a ser un pueblo fuerte. Estaba preparando también a Moisés, estaba permitiendo que Egipto mostrara su injusticia. Nosotros a veces también vemos como a través de los procesos de Dios la injusticia, ¿no?, de aquellos que no creen, esperando el momento justo Dios para actuar. Y Dios no improvisa, Dios tiene todo planeado al milímetro. Y aunque nosotros solo veamos el capítulo, por así decirlo, que duele, Él está escribiendo toda la historia de esta iglesia, toda la historia tuya, de cada persona que está aquí. Y la historia pues no termina en esclavitud, sino en que los libró, ¿no? Dios escucha. Antes te le decía, confiamos en que tú nos escuches, ¿no?, las oraciones que hacemos. Y efectivamente Dios escucha, Dios nos está viendo,
Dios desciende cuando Él quiere y Dios libera. Tal vez pues tú tengas una enfermedad, una carga familiar, una situación económica, un pecado incluso que te aprieta. Pues toda esta historia nos recuerda que Dios no ha terminado, que debemos aferrarnos a la verdad de que Dios no ha terminado, Dios no ha olvidado y Dios no ha renunciado a ti. Amén. Vamos a orar. Señor, enséñanos a confiar en ti y en que tú tienes un tiempo para cada cosa. Señor, queremos que cuando nuestra espera sea larga, tú nos recuerdes que sigues obrando en nuestra vida. Y Señor, que recuérdanos que tú escuchas, Señor, también cuando se cumpla nuestras oraciones, sean contestadas, podamos darte la gloria a ti, podamos darte la alabanza y podamos, Señor, regocijarnos. En el nombre de Jesús, amén.